Seguimos aquí en BTV Noticias y nos vamos a centrar en una información que es relevante, quizás obviamente no siempre lo tenemos presente, lo que involucra. El viernes, cuando conversamos con Corrado Stoll, con el neurólogo argentino, hacíamos referencia a posteriori de la entrevista a esta información sobre un decreto que había firmado el presidente de la República, que básicamente incorporaba a la canasta de prestaciones del Fondo Nacional de Recursos muchos de los tratamientos, casi que la totalidad de los tratamientos, cuando uno sufre un accidente cerebrovascular, un ACV como se lo conoce, y queremos profundizar un poco en torno a esta situación con una persona a la que le damos ya la bienvenida, cirujano endovascular, Roberto Crosa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos, es un placer. Buenas tardes, gracias por la invitación. Además, una persona que, bueno, hace años que nos conocemos y que lo hemos entrevistado en alguna otra oportunidad también, desde siempre ha estado, yo digo, inquieto, buscando concientizar al sistema político de la importancia de incluir este tipo de prestaciones, de hacerlas accesibles para todo el mundo y sobre todo del drama que representa muchas veces para la sociedad, aunque no lo tengamos tan presente, los accidentes cerebrovasculares. ¿Le sorprendió la noticia? ¿Siente que empezó a pagar la lucha de los años? Sí, me sorprendió, siempre la esperé, pero sí, es una grata sorpresa, si bien yo pensaba que no, por lo menos en esta administración no podían irse, o por lo menos no era correcto, después de que ellos mismos, tanto el doctor Salinas como la doctora Rando, los dos ministros de Salud Pública, habían anunciado la incorporación de el ACV isquémico primero, que ya se hizo, que es cuando se tapan las arterias, y el ACV hemorrágico, que es lo que quedaba, ¿no? Que es lo que se incorporó por decreto firmado por el presidente de la República y se anunció este lunes pasado. Doctor, lo primero, en lenguaje lo más sencillo y entendible posible para todos los que obviamente no manejamos la terminología médica. ¿Qué es lo que se incluye y sobre todo, cuál es el universo? Atención, las cifras de accidentes cerebrovasculares en el Uruguay son impactantes, es una de las principales causas de muerte de nuestro país. ¿Qué involucra lo que anunció el gobierno? Bueno, lo que anunció el gobierno es la universalización de los tratamientos endovasculares para todo tipo de ACV. Hay varios tipos de ACV. Hay dos principales que son los isquémicos y los hemorrágicos. Hasta ahora estaban incorporados a partir de 2022, asumidos por el Fondo Nacional de Recursos, solo los isquémicos, o sea, cuando se tapaba una arteria, que eran muy tiempo dependientes, pero habían quedado afuera los que son aneurismas, malformaciones, que atacan inclusive a niños. Las cifras son escalofriantes, ¿no? Nosotros siempre, en esta lucha muy larga que hemos tenido a lo largo del tiempo, hemos repetido hasta el hartazgo que hay 7 ACV diarios. O sea, hay 7 personas que diariamente padecen un ACV, ¿ah? Y las cifras de mortalidad avalan la importancia de lo que es el tema. Eso era principalmente lo que yo no podía llegar a comprender y por lo cual, como decías tú, estaba bastante inquieto, estuve bastante más que inquieto durante muchos años, tratando de convencer a las autoridades en cada periodo de que esto era sumamente necesario porque era un derecho humano fundamental, en definitiva, que es acceder a tratamientos que hasta ahora muchos de ellos se accedía si uno tenía dinero. La mortalidad, en cuanto a la mortalidad, es la primera causa del ACV en general, es la primera causa de muerte en mujeres y es la segunda causa de muerte en general. O sea, esa es la importancia del tema. Solo de eso se desprende lo importante que es el tema. Pero además es la principal causa de discapacidad severa en la población. O sea, eso a veces queda como un poco solapado, pero es muy, muy importante. Los pacientes que no reciben tratamiento no solo se pueden morir, sino que además pueden y muchas veces quedan con secuelas completamente invalidantes.
Doctor Crosa, Stephanie lo saluda, buenas tardes. Le consulto, en este caso la cobertura es total, por ejemplo, antes las personas tenían que presentar un recurso de amparo para acceder a la solicitud de tener un tratamiento o una cirugía. ¿Qué pasa también con las personas que necesitan una cirugía del tipo preventivo, en el caso de personas que son propensas o posibles ACVs de este tipo hemorrágico? ¿También pueden acceder a la cirugía preventiva? Sí, la mayoría de los recursos de amparo que se produjeron en estos últimos años, que además obviamente fueron creciendo con el tiempo, se trataban de personas que tenían tiempo como para poder realizar ese recurso de amparo, que implica obviamente que se involucren abogados, que se presenten a la justicia, etcétera, etcétera, que lleven testigos, que se haga el juicio, no sé si se llama así, yo no soy un experto en eso, pero sí participé como testigo de muchísimos. Es decir, nosotros que hacemos, yo que soy neurocirujano endovascular y mis colegas seguramente también, participábamos casi que semanalmente de recursos de amparo para ir a decir que una persona que se le encontró un aneurisma y que tiene riesgo de muerte y que capaz que tiene 20 años o 7 años o 30 o 50, si se le rompe ese aneurisma, tiene un 50% de probabilidad de morirse cuando se le rompa. Y el tratamiento en sí mismo, cuando está indicado, obviamente estamos hablando de tratamientos que muchas veces no superan los $20.000. Esto yo sé que a la población en general $20.000 estamos hablando de mucho dinero, pero en términos de salud no es así. Y además, todas estas técnicas que obviamente tienen su aval científico, no son técnicas paliativas, son técnicas curativas, o sea, que terminan con el problema y con el riesgo de padecer una ACV, en ese caso que tú decías, o sea, son costo efectivas. Esto quiere decir que por vamos a decirlo coloquialmente, por cada peso que se invierte en estas técnicas, se recupera luego. Con la inserción del paciente, de la persona, a la sociedad, y se pierde completamente si el paciente no se trata y por supuesto queda con un hándicap, con un problema que no lo deja insertarse a la sociedad más allá de los problemas personales y familiares que eso acarrea, también del punto de vista económico. Lo que se incorporó ahora, según lo que se dijo en esta conferencia de prensa, fueron los ACV hemorrágicos, o sea, aquellos que ya habían producido ya produjeron una hemorragia cerebral. Esto es cuando te dicen tuviste un hematoma en la cabeza, ya sea por un aneurisma o una malformación, y que necesiten tratamiento endovascular. Va a dar lo mismo el paciente que tiene dinero para pagarlo como el que no tiene nada para pagarlo. Frente a este escenario, sí somos todos iguales. O sea, está completamente protocolizado y no va a primar la capacidad económica del paciente, que era lo que estaba pasando muchas veces hasta ahora. Doctor, ¿qué pasa cuando nos encuentran? Sí. No, termine la idea y quiero hacerle una pregunta que me parece clave al respecto, pero termine. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nos hacen, esto voy a hacer un ejemplo bien claro, cuando, por ejemplo, nos hacen una tomografía o una resonancia, que por suerte se hacen cada vez más por otra causa, porque uno tiene una migraña, porque tiene otro tipo de cefalea, de dolor de cabeza, y se le encuentra un aneurisma o una malformación, ya sea, esto va desde la edad pediátrica de los niños hasta los pacientes ya mayores, y se encuentra un aneurisma que se puede tratar y se debe tratar, porque científicamente está demostrado que se debe tratar, y se debe tratar por vía endovascular. Bueno, en ese caso, lo que se hacía hasta ahora era hacer un recurso de amparo. Ahora no es necesario. El Fondo Nacional de Recursos también cubre esos pacientes, esos casos en los cuales uno es portador de un aneurisma o de una malformación que se puede tratar. Uno tiene que demostrar, obviamente, que se puede tratar frente al fondo, y el fondo también acepta a esos pacientes y pasa lo mismo. O sea, tienen cobertura universal. La última, por lo menos por mi lado, tratándose, usted decía, primer causa de muerte de mujeres, segunda en general, primer causa de discapacidad severa en nuestro país, 7 ACV por día, obviamente eso muestra lo que es la incidencia, la prevalencia de este tipo de afecciones en la sociedad uruguaya. Y esto que voy a decir es horrible, pero funciona así. A veces el no poder acceder a este tipo de tratamiento funciona casi como una especie de filtro. Hay mucha gente que puede acceder y hay otra tanta gente que no puede acceder. Hoy,
¿están preparadas las autoridades, las mutualistas? ¿Tenemos los recursos técnicos, humanos, para poder responder a este nuevo escenario de todo el mundo poder recibir el tratamiento? Sí. Hay casos. Nosotros tenemos, en este momento están autorizados 7 centros, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, que tienen hasta capacidad ociosa. O sea que seguramente sí, se puede dar respuesta a este nuevo escenario fácilmente. No va a haber ningún tipo de inconveniente en ese caso. Roberto Crosa, le agradecemos por estos minutos con BTV Noticias. Queríamos de alguna manera explicarle a la gente y sobre todo también un reconocimiento, ¿no?, por lo que ha sido, insisto, la lucha de tantos años en torno a esta situación. Sé que hay muchos temas que también le genera y que podríamos seguir conversando, como el tipo de respuesta, qué hacemos cuando estamos sufriendo una ACV, cómo las instituciones médicas tratan este tipo de situaciones. Seguramente quedará para otra oportunidad, doctor. Le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo grande.